el suero, en la sangre, ¿sí? Pero que pueden estar también en otros sitios. Son producidas por los linfocitos B y las células plasmáticas. Y estos anticuerpos, reaccionan específicamente contra el antígeno que desencadenó su producción. Por esta razón se le llama anticuerpo, contra el cuerpo de este antígeno, ¿sí? De ahí viene el nombre de anticuerpo o moléculas de inmunoglobulinas. ¿Cómo está hecha su estructura? Están formadas, son proteínas, secuencias de aminoácidos, y estos aminoácidos tienen dos cadenas. Hacia la parte interior, una cadena pesada, toda la parte interior, cadena pesada, son dos cadenas pesadas, y hacia afuera, dos cadenas ligeras, ¿ya? Las cadenas ligeras tienen la mitad de aminoácidos de lo que tienen las cadenas pesadas hacia adentro, ¿sí? En esencia, esa es su estructura. En relación a función, tienen dos regiones. Una región variable, ahí pueden ver en el... ¿Están viendo? No. ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, una región variable en el rectángulo, que es la parte superior, y es la parte, varía la secuencia de aminoácidos, y es la parte que se une al antígeno, ¿ya? Al antígeno. Y la parte inferior, todo esto de acá, esa es la región constante. Constantemente tienen la misma secuencia de aminoácidos. En realidad varía, pero muy poco esa secuencia de aminoácidos, ¿ya? En cuanto a su función, existen en esta región constante tres dominios, CH1, CH2 y CH3. Los importantes, el CH2, que actúa como un receptor para el complemento. Es el que activa bien la vía clásica o la vía alterna del complemento. Y el dominio CH3, que sirve como ligando para el receptor Fc de las moléculas de inmunoglobulinas que se expone en las membranas de muchas células, ¿sí? Como vamos a ver después. Entonces hay, digamos, en la región variable, hay variable ligera y hay variable pesada, ¿sí? Acá adentro. Y después hay variable constante y hay, hay ligera constante y hay pesada constante, todo esto, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve conocer estos detalles, por ejemplo, de la región variable pesada y variable ligera, ¿sí? O pesada constante y pesada ligera. Porque cada una de estas regiones, variables o ligeras, van sus genes que lo producen, van a producir para eso. Para la región variable pesada, para la región variable ligera, para la región constante pesada, para la región constante ligera, ¿sí? O sea, los genes que codifican para producir la molécula de inmunoglobulina son genes distintos. No es solo un gen que codifica para producir toda esta molécula de inmunoglobulina, ¿sí? Ahora, en la región variable, tanto variable ligera como variable pesada, hacia adentro pesada, height, en esta región variable existen secuencias de mayor cambio de aminoácidos. Entonces, a esas tres mayores regiones de cambios de aminoácidos se le ha puesto los nombres de 30, 50 posiciones. Eso se llaman regiones determinantes de complementariedad. Determinantes de complementariedad 1, el 2 y el 3. ¿Ya?
son 3 regiones hipervariables en las cuales varían enormemente la secuencia de aminoácidos y son estas 3 regiones las que se van a unir, estos 3 determinantes de complementariedad, los que se van a unir justo al epítope de un determinado antígeno, ¿sí? Entonces, en la región hipervariable varían enormemente las secuencias de aminoácidos en estas 3 posiciones y es allí donde va a anclar el epítope de un determinado antígeno que desencadenó la producción de este anticuerpo. Entonces, como he dicho anteriormente, no es todo el antígeno que es reconocido por el BCR, puede ser, este es un anticuerpo o inmunoglobulina que puede ser el BCR, que no son otra cosa que moléculas de inmunoglobulinas. Igual comentario hice para el TCR del linfocito T, que se unen ¿a quién? Al epítope de un determinado antígeno. No se une a todo el antígeno, sino a un epítope determinante antigénico, ¿sí? Ahora, en lo que es el dominio CH2, es el que tiene por función activar al complemento. Actúa como un receptor para el complemento, ¿ya? Este se puede unirse a un componente del complemento C1Q y a partir de ahí dar lugar a lo que se llama la activación de la vía clásica del complemento, ¿sí? Es el que usualmente se activa durante la respuesta inmunitaria humoral adquirida, ¿sí? La activación de la vía clásica del complemento. Y la activación de la vía alterna del complemento comienza a partir de la activación del componente C3b. Y esto me habla de activación de la vía alterna del complemento, y esta vía alterna se da en la inmunidad innata. Eso lo dije cuando hicimos inmunidad innata, ¿ya? El dominio CH3 les dije que sirve como ligando para receptores FC, porque toda esta parte es región FC, fracción constante, ¿no? FC de constante, todo esto es constante. Bueno, entonces, el dominio CH3 sirve como ligando para los receptores FC, de esta parte de la inmunoglobulina, receptores FC de la inmunoglobulina, que son de 3 tipos estos receptores, 1, 2 y 3. Vamos a ver después estos receptores cómo se expresan en células inmunitarias y tienen que ver mucho con la activación o con la inhibición de células inmunitarias. Bueno, ahora vamos a ver, y lo mismo dije para el TCR, ahora voy a comentar lo mismo para el BCR o las moléculas de inmunoglobulinas. Recuerden que el BCR no son otra cosa que moléculas de inmunoglobulinas, la M y la D. Entonces, al igual que el TCR, dije que había 10.000 millones distintos de TCRs para reconocer esa capacidad potencial de antígenos. El BCR también hay aproximadamente esa misma cantidad de BCRs para reconocer potencialmente esa cantidad de antígenos. El BCR reconoce antígenos extracelulares solubles, ¿no? Los epítopes. Y entonces, pero a nivel genético, hemos dicho, al igual que para el TCR, igual para el BCR y para las moléculas de inmunoglobulinas, existen lo que se llama segmentos genéticos que codifican para cada una de las regiones variables o constantes, ¿sí? Ligeras o pesadas, sean constantes o ligeras, ¿ya? Para esas 4 regiones que hemos comentado. Y ahí vamos a ver que existe una enzima, es la misma que para los linfocitos T, llamada enzima histidina deaminasa inducida tras activación, ¿ya? Que es justamente la que va a translocar o unir los genes para sintetizar las moléculas de inmunoglobulinas o el BCR, que es una inmunoglobulina en buena cuenta, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo es esto de la recombinación somática a nivel genético. Hemos dicho que para la parte variable ligera, acá está variable ligera, esta región va a tener genes que codifican para esta región, precisamente variable ligera, ¿ya? Y entonces acá vamos a tener segmentos genéticos de estas cadenas, ¿ya? Que codifican para la región variable, ¿sí? Segmentos genéticos de las cadenas ligeras, ¿ya? Entonces, todo esto es una cadena ligera. Acá tenemos la región variable, y la región variable como tal tiene 300 genes, 300 distintos genes que van a codificar para producir esta precisa región variable ligera, ¿sí? Y también tenemos acá la ligera constante, esta parte de acá. Y entonces la ligera constante tiene 10 genes distintos, ¿ya? Entre la región constante y la región variable existe un join de unión y que tiene 5 genes, ¿no? Más o menos para esta parte. Y aparte hay un gencito que codifica para la región líder acá adelantito, líder, y entonces ahí tiene un gen. Entonces, todo lo que es la cadena ligera, variable y constante, tienen estos 4 segmentos genéticos de las cadenas ligeras, ¿ya? Y para que se forme toda esta cadena, es necesario que haya esta enzima, histidina deaminasa inducida tras activación, que va a juntar un gen de acá, un gen de acá, un gen de acá y un gen de acá. Y entonces, producto de esa unión de esos genes va a dar esta cadena, ¿ya? Se forma toda esta cadena ligera, ¿sí? Puede ser el 1 de acá, con el 2 de acá, con el 150 de acá, con el 1 de acá, o puede ser de acá el 9, acá el 3, acá el 300, acá el 1. Y entonces las cadenas ligeras van a ser muchas, ¿sí? Producto de esta unión. Y la cadena pesada, todo esto es la cadena pesada igualito. La cadena pesada va a tener su parte variable acá, y esa parte variable va a tener también 300 genes, ¿sí? 300 genes. Y la parte constante, de acá abajo, esta parte constante va a también tener 10 genes, igual que acá, 10 genes. Entre los dos hay un join que tiene 5 genes, igual que acá, ¿sí? Hay un líder también uno, pero aparte hay otro segmento genético que se llama D, de diversidad, ¿ya? A la región, para toda esta región pesada, ¿sí? Entonces, este de la diversidad tiene 13 genes y estos se ubican indistintamente en cualquier parte de la cadena pesada, ¿sí? Y entonces, esta enzima, que estoy hablando de la IT, va a unir acá a un gen de acá, un gen de acá, un gen de acá, un gen de acá y un gen de acá, y se va a formar la cadena pesada, ¿ya? La cadena pesada. Son 2 cadenas pesadas. Se forman estas cadenas pesadas que también van a ser muchísimas producto de combinaciones de estos genes, ¿sí? Y miren la cantidad de inmunoglobulinas distintas o de BCRs distintos que se pueden formar. Más o menos 8.1 por 10 elevado a las 12. Yo no sé cuánto saldrá eso en millones. Pero es enorme esa cantidad. ¿Y eso dónde se está produciendo el BCR? En la médula ósea. El BCR en la médula ósea, al igual que el TCR en el timo, donde maduran, ahí la cantidad excesiva de BCRs que se están formando y que pueden reconocer lo propio tienen que ser eliminados por apoptosis, selección negativa, se llama eso. Tan igual como sucedía con el TCR, los linfocitos T que reconocían lo propio en el timo, ¿ya? Al final tiene que quedar más o menos 10.000 millones distintos de TCRs o de BCRs en este caso, o moléculas de inmunoglobulinas distintas que podemos formar, ¿ya? Y células plasmáticas.
Este es el proceso llamado de recombinación somática, mediante el cual se explica que tenemos esa inmensa cantidad de moléculas de inmunoglobulinas, incluyendo el BCR, producto de estos segmentos de unión de genes de estos segmentos genéticos, ¿sí? Las inmunoglobulinas tienen 5 clases. Ay, ¿cómo hago para sacar esto de acá? Todavía se mete esto. Bueno, 5 clases de moléculas de inmunoglobulinas. Las clases van a estar dadas por la diferenciación. Primero se dan por el cambio en la secuencia de aminoácidos en las cadenas pesadas. Yo le dije que, en las regiones constantes. Yo les dije que en las regiones constantes, constantemente tienen la misma secuencia de aminoácidos, pero varía un poco. Eso que varía un poco la secuencia de aminoácidos va a dar lugar a que haya 5 clases de moléculas de inmunoglobulinas, ¿ya? Que estructuralmente son distintas y tienen funciones distintas. Esas 5 clases son la inmunoglobulina G, la M, la A, la D y la E. ¿Cuál es la que está más concentrada en la sangre, en el suero? De lejos, la inmunoglobulina G, como 1200 miligramos. El resto ya miren baja. La E la más baja, la D muy poquito. ¿Quiénes están localizados más en las secreciones a nivel de las mucosas y las secreciones lácteas, la leche? Miren acá, pueden ver, la inmunoglobulina A es la principal molécula que nos defiende a nivel de las mucosas, en las secreciones de las mucosas respiratorias, digestivas, geniturinarias. En la leche ahí hay buena cantidad de inmunoglobulina A, que es la que nos defiende contra microorganismos patógenos. ¿Quién es la que vive más en el suero? Miren, de lejos, la inmunoglobulina G, 23 días. Y ustedes saben que, por ejemplo, cuando somos infectados por el SARS-2, la inmunoglobulina G es la que nos habla de que ya hemos sido infectados, y una vez que hemos sido infectados, esa inmunoglobulina G va a permanecer mucho tiempo. Hasta el momento, hace un año que descubrió esto, y ya va un año. Están viviendo que tenemos la inmunoglobulina G contra el SARS-2. Pero si acá estamos viendo que vive 23 días, efectivamente, la inmunoglobulina G solo vive 23 días, y lo que pasa es que son los linfocitos B de memoria los que están produciendo el anticuerpo de inmunoglobulina G. Los de la memoria no mueren y esos producen, y siempre tenemos la inmunoglobulina G específica, en este caso contra el SARS-2. Las otras moléculas de inmunoglobulina viven menos tiempo, miren, ¿ya? ¿Quiénes son las principales activadoras de la vía clásica del complemento en la inmunidad adquirida? Es la inmunoglobulina G, miren, y después la M, ¿ya? Estos son los que activan la vía clásica, el C1Q. Y la vía alterna está dada por la inmunoglobulina A, la vía alterna del complemento en inmunidad innata. ¿Quiénes pasan la placenta? Solo la inmunoglobulina G. Las demás no pasan la placenta. Por lo tanto, la inmunoglobulina G es la inmunoglobulina que defiende al fetito cuando el fetito va a ser invadido por algún microorganismo. La inmunoglobulina G va a ser la que lo defiende, porque eso pasa la placenta de la madre al feto, ¿ya? Veamos un poco de la inmunoglobulina G. Entonces hemos dicho que en el suero es la más abundante. Es monomérica, está una solita. Dentro de lo que es la inmunoglobulina G existen 4 subclases: la G1, la G2, la G3 y la G4, que tienen una homología muy semejante, ¿ya? Pero su función es un tanto distinta. Por ejemplo, quienes atraviesan la placenta son el G1, el G3 y el G4, ¿sí? El G2 no pasa.
Quienes activan la vía clásica el principal activador de la vía clásica del complemento es la inmunoglobulina G3. Ya después la G2 y la G1, ¿sí? La G4 no la activa la vía clásica. ¿Y quiénes son los que median más el proceso de opsonización? Que después lo vamos a reiterar un poco más. La G1 y la G3. Las principales inmunoglobulinas que actúan como opsoninas son la G1 y la G3. ¿Ya? G1 y G3. La M. Más o menos en el suero, en la sangre, representan un total de 5 a 10% de inmunoglobulinas. Es una inmunoglobulina pentamérica, o sea que hay 5 moléculas de inmunoglobulina juntas, unidos por puentes join, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 juntos y por eso se dice que son pentaméricas. Una molécula de inmunoglobulina se une a 2 antígenos, por un lado y por otro lado. Y si acá hay 5 juntos, esta inmunoglobulina M se va a unir a 10 antígenos. 10 antígenos. ¿Ya? Ya hemos dicho que también activa la vía clásica del complemento. Esta está implicada en la respuesta primaria a un antígeno. Cuando por primera vez el sistema inmune responde a un antígeno extracelular soluble, la primera inmunoglobulina en formarse es la M, ¿ya? La M. La primera, en respuesta primaria se forma la M, cuando por primera vez nos exponemos a un antígeno. Ya después, en un segundo momento, vendrá pues otras, depende del sitio, la G, la A, etc. La inmunoglobulina, hemos dicho que es la principal inmunoglobulina de las secreciones, ¿sí? En los tractos mucosales y en la leche, ¿sí? Y está como un dímero, o sea, 2 moléculas de inmunoglobulina juntas. Miren, uno acá y otra acá. 2 juntas, eso se llama dímero. Como es la que se produce a nivel de las secreciones de los tractos mucosales, esta es la mayor molécula de inmunoglobulina que existe en el organismo, ¿ya? En el suero pues será la G, pero en cantidad total es la A, 5 a 15 gramos por día. Es necesario que en todos los tractos mucosales haya inmunoglobulina A. Hemos dicho que es la que activa la vía alterna del complemento y es la principal inmunoglobulina de defensa mucosal. Entonces, la inmunoglobulina A, también se le llama inmunoglobulina secretoria, se forma en los tractos mucosales. Acá está la mucosa con las células epiteliales, hacia afuera la luz y hacia adentro la submucosa. Allí van a existir linfocitos B, células plasmáticas, y estos van a formar la inmunoglobulina A, ¿ya? La inmunoglobulina A que tiene su receptor FC acá en estas células del epitelio y las van a trasladar a las moléculas de inmunoglobulina A la luz. Y ahí van a estar las moléculas de inmunoglobulina A para protegernos de antígenos, microorganismos patógenos, ¿sí? Que sean patógenos. La molécula de inmunoglobulina D, muy poquitito, está en la sangre, casi nada, y donde está la D es a nivel de la membrana de los linfocitos B. Acá está el linfocito B, y en su membrana tenemos a las moléculas de inmunoglobulina D unidas a las moléculas de inmunoglobulina M, ¿sí? Se le llama también inmunoglobulina D de membrana, inmunoglobulina M de membrana. En la membrana de los linfocitos T constituyen el BCR, ¿sí? ¿Para qué sirve el BCR? Para reconocer antígenos extracelulares solubles. ¿Y para qué más sirve el BCR? Para activar al linfocito B. ¿Y para qué más sirve el BCR? Va a servir también para internalizar al antígeno, a este antígeno extracelular soluble, y allí se ha procesado y se ha presentado a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 de los linfocitos B. Todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase.
Y la inmunoglobulina E también está muy poquitito en el suero. Y la inmunoglobulina E mayormente están expresadas, están en la membrana de estas células, los mastocitos, llamados también células mast. Ahí están más las moléculas de inmunoglobulina E, o sea, están en los tejidos, donde están las células mast. Bueno, estas moléculas de inmunoglobulina E nos sirven fundamentalmente en lo que es eliminación de parásitos helmintos y en lo que son las alergias, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forman las moléculas de inmunoglobulina E? Viene un determinado antígeno que se toma el nombre de alergeno, por ejemplo, la penicilina, quienes son alérgicos a la penicilina, el polen, uno tiene una infección por parásitos helmintos, las tenias, y entonces, como respuesta inmunitaria, se da respuesta inmunitaria humoral adquirida con formación de moléculas de inmunoglobulina. Estas moléculas de inmunoglobulina E que se han formado para eliminar parásitos helmintos o se han formado durante una respuesta alérgica, en un primer momento se depositan en la membrana de las células mast. Allí van a tener receptores Fc para la parte Fc de la inmunoglobulina E. En un primer momento no pasa nada, ahí se depositó, ¿ya? Pero en un segundo momento, cuando por segunda vez nos exponemos a ese alergeno, a ese antígeno que desencadena la alergia, este de frente es reconocido por la inmunoglobulina E y de esta manera es capaz de activar a la célula mast o mastocito. Y esta va a liberar una serie de mediadores inflamatorios como la histamina, etcétera, etcétera. Muchos mediadores inflamatorios que son los causantes de los síntomas de las alergias o reacciones de hipersensibilidad tipo 1, así se llaman, ¿ya? O hipersensibilidad inmediata también. Y entonces va a dar lo que es la alergia. Al nivel de la piel van a causar manchas rojas, pápulas rojas. A nivel respiratorio, el asma, la sinusitis, y si es generalizado puede causar un shock anafiláctico y la muerte, ¿sí? Masivamente se activan las células mast y van a liberar todo su contenido que va a producir un shock anafiláctico. Ahora veamos en términos generales cuáles son las funciones de las inmunoglobulinas. ¿Para qué se forman las inmunoglobulinas? Ya hemos visto ya ciertos detalles de cada una de las clases, pero en general diríamos que las inmunoglobulinas se forman a partir de los linfocitos B y las células plasmáticas, y estas moléculas de inmunoglobulinas o anticuerpos se unen específicamente al epítope de un antígeno que desencadenó su producción, ¿sí? Y entonces el anticuerpo se une y lo va a neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Que se une a él, lo agarra, lo fija y no lo deja actuar. Eso es neutralizar. El anticuerpo por sí no mata, no sirve para matar, solo para unirse y neutralizarlo, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo es que se elimina a los antígenos? Mediante dos procesos, de los cuales ya he hablado. Uno es el de opsonización y dos, el de activación del complemento. El de opsonización, las moléculas de inmunoglobulina acá formadas, unidas al epítope de un antígeno, van a tener su parte Fc acá, del anticuerpo inmunoglobulina. Esa parte Fc va a tener acá su receptor Fc a nivel de los neutrófilos macrófagos, y de esta manera el anticuerpo se une a estas células y jala al antígeno acá adentro, lo internaliza. Y ahí el macrófago y el neutrófilo con su material de guerra lo va a eliminar. Hemos dicho, actúa como una opsonina, un intermediario para la unión a estas células. Esto se conoce como opsonización, es el mayor mecanismo mediante los cuales los anticuerpos favorecen la eliminación de
microorganismos, antígenos extracelulares solubles, mediante opsonización, ¿sí? Y el otro mecanismo, ya le he venido hablando, es la de activación del complemento. En el dominio SH2 puede activar la vía clásica o alterna del complemento. Si este anticuerpo es un anticuerpo de inmunoglobulina G, digamos el G3, el mayor activador de la vía clásica del complemento, va a activar al C1Q, a este componente del complemento, y después se activan en cascada una serie de proteínas del complemento. Al final se forma el complejo de ataque de membrana del C5 al C9. Y ese complejo de ataque de membrana va a atacar a la membrana de este antígeno, ¿sí? Entonces le hace producir poros, a través del cual ingresan líquidos solutos, se hincha y explota. Y eso se llama lisis osmótica de este antígeno. Esos son los dos mecanismos por los cuales los anticuerpos o inmunoglobulinas median la eliminación de microorganismos extracelulares solubles, ¿ya? Ahora, hablando de las moléculas de inmunoglobulinas, las moléculas de inmunoglobulinas tienen pues receptores Fc en células del sistema inmunitario. Y hay tres tipos de receptores, los receptores 1, los receptores 2 y los receptores 3, ¿ya? Tres tipos de receptores. El receptor 1 llamado receptor 1 Fc gamma, CD64, cluster differentiation 64, este se va a expresar mayormente en macrófagos, en neutrófilos, y son justamente los que van a realizar la función de opsonización, ¿sí? Y entonces estos receptores tienen ITAN, cola citoplasmática larga, ¿sí? Por lo tanto, van a fosforilar proteínas y al final de cuentas todo proceso de fosforilación activa a estas células. ¿Activa para qué? Para producir proteínas. Proteínas que son su material de guerra. Proteasas, radicales libres de oxígeno, óxido nítrico, etc. ¿Ya? Entonces, este receptor 1, CD64, tiene ITAN. Igual, el receptor 3 también tiene ITAN, cola citoplasmática larga. Este receptor 3, hay el 3A CD16A y el receptor 3B CD16B, está expresado mayormente en células natural killer y en eosinófilos, y tienen ITAN, cola citoplasmática larga. Estos receptores que sirven para realizar a nivel de las células natural killer la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y también a nivel de los eosinófilos, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, estos tienen ITAN, estos van a activar también a estas células, y las van a activar reacciones de fosforilación, al final producir proteínas que tienen que ver con que estas células produzcan su material de guerra. ¿Cuál es el principal material de guerra de las células natural killer? Son las perforinas, las granenzimas, ¿sí? Perforinas. Y los eosinófilos también tienen su material de guerra, también producen radicales libres de oxígeno y una proteína catiónica básica, y todo esto servirá para eliminar parásitos helmintos, y ya sabemos que las células killer matan microorganismos o todo lo que es antígenos intracelulares, ¿ya? Entonces, esos son el receptor 1 y el receptor 3. Ya sabemos, sirven para opsonización, citotoxicidad celular de anticuerpos, pero de otro lado, activan a estas células, las activan para que produzcan su material de guerra. Estas células están hechas para matar, ¿sí? Para matar. Y los receptores 2, acá en el centro, receptores 2A y 2B, Fc gamma, que se les llama el CD32, ¿ya? No voy a entrar mucho en detalle, mira que existen indistintamente estos en células, pero estoy hablándoles de las principales, donde se expresan mayormente. El CD32 se expresa mayormente en linfocitos en células B,
en células B. Y tienen colas citoplasmáticas cortas, ITIN. Por lo tanto, este receptor cuando se une a su inmunoglobulina va a desencadenar reacciones de desfosforilación, de inhibición de la activación de los linfocitos B en este caso, ¿sí? Entonces, comenzando por el CD32, el receptor FC2 o CD32 en los linfocitos B. Este receptor tiene ITIN, cola citoplasmática corta. Al unirse a su respectivo molécula de inmunoglobulina en su parte FC, va a inhibir la activación de los linfocitos B. ¿Ya? El CD32 es un receptor inhibidor. En cambio, los receptores 1, que les he dicho, o CD64, en neutro y en macrófagos, y los receptores 3, se llaman en las células natural killer, también en los eosinófilos hay estos receptores, receptores 3, tienen colas citoplasmáticas largas y por lo tanto van a activar macrófagos, neutrófilos, células natural killer, eosinófilos, ¿sí? Entonces los receptores pueden activar o pueden inhibir, ¿sí? Y hasta acá sería la clase, muchachos. Si tienen preguntas, me pueden hacer alguna pregunta, ¿ya? Ya, doctor, yo tengo una pregunta. No sé si ya lo... ¿Quién eres tú, pues? Magda. Es que mi internet se entrecorta. Ya, doctor, ¿un linfocito B podría expresar al mismo tiempo diferentes inmunoglobulinas? Receptores de inmunoglobulinas, no inmunoglobulinas, no. El linfocito B básicamente expresa el receptor, el 2A, o sea, el CD32. Y si tú buscas por acá linfocitos B, no hay, mira, ¿ya? Entonces, la célula B solo expresa receptores 2B, CD32. Entschuldigung, doctor, me equivoqué. Lo que yo quiero saber es si ellos expresan ese IgM, IgD al mismo tiempo. Esa... El receptor BCR. Sí, creo que es esto, ya. No, los linfocitos B son los que tienen el BCR. El BCR en un estado virgen, va a expresar, ese BCR está constituido por inmunoglobulina M, inmunoglobulina D. Eso es en el estado virgen, cuando todavía no ha reconocido al antígeno. Y cuando ya ha reconocido al antígeno, en un segundo momento, ya va a expresar otras moléculas de inmunoglobulinas, otras, o sea, las otras 3. Ah, ok, doctor, gracias. Ya. Entonces, en la noche nos vemos, chicos. Hasta la noche, doctor. Gracias. ¿No? Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chicos. Sí. Hasta luego, doctor. Sí. Doctorcito, quisiera, ¿sabes que están operada de una rodilla con, digamos, operamos de artroscopía?